Buenos días, estudiantes del segundo medio. El día de hoy les doy la bienvenida a la segunda parte de estos nuevos módulos en que nos vamos a concentrar en la historia de nuestro país. Por eso nuestro objetivo de clase va a ser problematizar las características socioculturales del Chile del cambio de siglo a través de fuente audiovisual. Sabemos que en el último módulo pudimos ubicarnos, ¿cierto?, en este Chile ya de 1900, un cambio de siglo que iba a traer transformaciones radicales en la sociedad y la cultura de nuestro país. Alcanzamos a ver las características económicas y las características políticas, ¿cierto? Vimos el parlamentarismo, problemáticas como el cohecho, la rotativa ministerial, ¿cierto? Y por otro lado, la economía del salitre, su auge y crisis, también la industrialización, la agricultura, la minería, etc. El día de hoy, sin embargo, nos vamos a centrar en las consecuencias, ¿cierto?, que trae estos cambios políticos y económicos, pero en la sociedad del Chile del cambio de siglo. La pregunta entonces es, ¿cómo afectaron todos esos cambios políticos y económicos que vimos en la clase anterior en la sociedad del Chile del cambio de siglo? Para eso vamos a iniciar con la lectura de una fuente, ¿ya? Dice: a nivel social, durante largo tiempo, los prohombres de la República Parlamentaria no aportaron ningún ajuste sustancial. La cuestión social se hallaba bien instalada en Chile y cobró nuevos desarrollos, que hacía el cambio de siglo y la época del centenario alcanzaron expresiones particularmente dramáticas, especialmente en el plano sanitario y en las represiones sangrientas de las protestas y petitorios populares. La opulencia de la sociedad oligárquica coexistía con durísimas condiciones de vida y de trabajo de las clases laboriosas, tal vez sin parangón en la historia del Chile republicano. Lamentablemente vemos en este Chile, chiquillos, diferencias sociales absolutas. Tenemos una oligarquía que tiene mucho dinero, que tiene opulencia, ¿cierto?, denota mucho poder, mucho bien material, ¿cierto? Y por otro lado tenemos una cuestión social que cuando comienza este nuevo siglo se va agudizando y va agravándose. Ustedes ya conocen lo que conocemos como cuestión social, lo vimos el año pasado, y se reconocen como los problemas, ¿cierto?, sociales que tuvo sobre todo las clases más bajas de la sociedad, ¿ya? Vamos a verlo más adelante. ¿Qué es lo que va a pasar en este Chile, chiquillos? Tenemos un Chile cada vez más moderno, ¿cierto? Hay industria, ustedes saben que con Balmaceda llega el tren, ¿cierto? Se construyen distintos espacios públicos, el ferrocarril, parques, palacios, pero por otro lado tenemos una modernidad que nos muestra un Chile muy desigual, ¿ya? Además de todo eso, tenemos una economía capitalista, un auge de la economía capitalista. Y aún así en Chile, ¿cierto?, tenemos en términos de modernidad muchas desigualdades sociales, ¿ya? Vamos a ir entonces a hacerle clic a desigualdades sociales y vamos a ver cómo era la sociedad de este Chile, ya que a pesar de tener mucho desarrollo económico y tecnológico, seguía siendo profundamente desigual. Vamos a ver. En el contexto que estamos viendo, chiquillos, las desigualdades sociales se desarrollan en un proceso en el que Chile se desarrolló demográficamente. La demografía, recuerdan, es el estudio de la población. Y aquí, como bien dice aquí este dibujito, ¿cierto?, en Chile empezó a crecer la población, ¿ya? Por tanto, como esta población también empezó a moverse, y ustedes saben que, al igual que en la revolución industrial, la gente se empezó a movilizar del campo a la ciudad, empezó a concentrarse en miseria en las ciudades, mucho desempleo, mucha miseria en el campo, ¿ya? Y como vemos aquí, ¿cierto?, este latifundio, este campo donde vivían antes los obreros, incapaz de cubrir las demandas alimenticias, obligó, ¿cierto?, en búsqueda de oportunidades y con la llegada de la máquina, ustedes ya lo saben, a migrar a estos pobladores hacia la ciudad buscando mejores oportunidades. Pero ¿qué pasó? Al llegar a la ciudad, ¿cierto?, se encontraron con hacinamiento, se encontraron con miseria, con desempleo y con mucha gente que venía de distintos lugares, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, chiquillos, en este gráfico, en 1885, 1895, la mayoría de la población era rural, ¿ya? Y esto va a ser una dinámica que se va a sostener en el tiempo. Sin embargo, ya vemos que en 1920 la población urbana va a ser cada vez
mayor, ¿ya? No alcanza a superar a la población en el campo, ¿cierto? Sin embargo, va a ir subiendo hasta conocer al Chile que conocemos hoy día, que mayoritariamente vive en las ciudades, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Qué se encontró este migrante que llega a la ciudad con las problemáticas que ustedes ya conocen, denominadas la cuestión social? ¿Ya? Dentro de la cuestión social, el año pasado nosotros vimos problemas como, por ejemplo, la higiene. Aquí vemos este alcantarillado, que no era un alcantarillado, sino que las fecas, ¿cierto? Los desechos humanos iban por las calles. Y esto va a significar que muchas de las personas que vivían ahí se infectaran con diversas enfermedades. Y al vivir en un déficit habitacional, es decir, en estas especies de conventillos, vivían hacinados, es decir, un grupo de personas muy grande en espacios muy pequeños. En un cuarto vivían 3, 4, 5 familias, y con esta propagación de las enfermedades entonces va a ser aún más esta propagación. Por lo tanto, la tasa de mortalidad, es decir, el porcentaje de personas que morían, sobre todo niños, iba a ser muy alto, ¿ya? Pero frente a esto, que es algo que ya vimos el año pasado, ya se pasó esto, van a ser un grupo importantísimo durante este periodo de la historia de nuestro país. ¿Qué es lo que conocemos hoy día como la clase media o la mesocracia? Aquí en esta fotito, ¿cierto? Vemos a estas personas que claramente no son oligarcas, tampoco son obreros, pero son una especie de transición entre lo que es la clase obrera y la clase alta o oligarquía, ¿ya? Esta clase media nace principalmente en la ciudad, ¿ya? ¿Y cuáles son las causas de que esta clase media haya nacido? Tenemos que hay un sistema educacional. Ustedes trabajaron el año pasado con los gobiernos conservadores. Se puso esta ley de instrucción primaria a la educación obligatoria y por lo tanto ahora mucho más gente tenía derecho y posibilidades de educarse. Hubo un aumento del comercio, llegan inmigrantes y crece el Estado. Además, chiquillos, ya no solo se necesitaba este obrero, ¿cierto?, que supiese trabajar en el campo, sino que acuérdense que cuando llega la máquina se necesita un obrero calificado, un obrero preparado para poder trabajar en otro tipo de trabajos, por ejemplo, en una industria, que tiene que manejar, por ejemplo, una maquinaria, etc. Por lo tanto, hay un requerimiento de trabajador preparado. Veamos entonces, vamos a hacerle un clic a este gráfico de la inmigración, ¿ya? Ahí si se dan cuenta, durante la década de 1900, 1907, ¿cierto? Hubo un auge, por lo menos hasta los años 30, que recuerden que en 1930 fue la Gran Depresión, hubo una alza significativa en la cantidad de migrantes que llegaban a nuestro país, ¿ya? Por lo tanto, esos migrantes también fueron a ser parte, ¿cierto?, de esta clase media que nace gracias al sistema educacional, gracias al aumento del comercio, a estos inmigrantes que llegan, ¿cierto?, y esta preparación que empezó a formar un nuevo grupo social distinto a lo que conocíamos antes, ¿ya? Pero esta clase media tiene muchos datos freak, ¿ya? A la clase media de esa época le llamaban los ciúticos, ¿ya? ¿Por qué le llamaban los ciúticos? Efectivamente, entendemos que esta clase es una clase que no es ni chicha ni limonada, ¿cierto? No es ni oligarca ni obrero. ¿Quiénes son ellos? Son empleados públicos, profesionales comerciantes, intelectuales profesores, militares, técnicos, artistas. Pero siendo ellos ese tipo de personas, eran ciúticos en el sentido que trataron siempre de imitar a la clase alta. Esto significa que quisieron siempre equipararse a los oligarcas, ¿cierto? Pero no tenían el poder ni económico ni político que tenían los oligarcas, ¿ya? Es muy interesante lo que pasa acá con la clase media porque poco a poco ellos van a empezar a desarrollar una conciencia de su clase. O sea, a pesar de ser estos ciúticos que trataban de imitar a la clase alta, se empezaron a dar cuenta que no eran la clase alta y que necesitaban ser conscientes de qué tipo de clases eran, ¿ya? Y van a empezar a desarrollar un sentido nacionalista, ¿cierto?, igualitario, y van a sobre todo, ¿cierto?, a ver más poder no en los asuntos de la iglesia, sino que más bien en los asuntos del Estado. Y van a pensar, ¿cierto?, en que necesitan un Estado que los ayude a desarrollarse mucho más y que se preocupe de cuestiones que antes el Estado no se estaba preocupando,
¿ya? Por ejemplo, en cuestiones del código laboral, de los derechos laborales, ¿cierto? Cómo el Estado le ayuda a esta clase media, por ejemplo, a llegar a la educación o subir de estatus social, etc. Yo les puse aquí un cuadrito que dice, se ve a este obrero, ¿cierto? Pensemos en esta clase obrera o media, que dice, ¿cómo voy a saber yo lo que es un proletario si vengo en coche a trabajar? Hablo por el móvil y tengo un chalecito. La importancia, chiquillos, de este PPT y de este surgimiento de la clase media es la importancia que tiene para todo contexto histórico generar conciencia de clase, ¿ya? Por otro lado, chiquillos, además, en esta clase media también tenemos a una mujer que va a buscar pasar del espacio privado al espacio público. Por ejemplo, estas mujeres incursionaron en la vida profesional, nunca antes vista. Aquí encontramos, ¿cierto?, esta mujer de clase media que está en la industria. ¿Ya? Se busca educar cada vez más. En 1877 ya las mujeres en nuestro país habían ingresado a la universidad y por lo tanto de la casa, de ser madre, de las costuras, del bordado, de este rol también muy patriarcal, va a empezar a cambiar para pasar del espacio privado a un espacio más público, buscando oportunidades, por ejemplo, en el sector universitario, en el trabajo, etc. Hubo entre ambos sectores una señalada convergencia en un tipo de feminismo que buscó explorar el espíritu maternal a todos los problemas sociales de la época. Imagínense esta frase interesante. La mujer siempre fue madre por sobre cualquier otro rol. ¿Ya? Así fue pensado el Estado patriarcal, por lo menos en este contexto. Por lo tanto, ¿cómo la mujer va en búsqueda de esta vida pública? Justamente de este instinto maternal. Tratar de cuidar al país en otros sectores, ¿cierto? Como la es la educación, como la es, por ejemplo, la participación política. Es muy interesante esa frase para entender cómo fue cambiando el rol de la mujer en este contexto. ¿Ya? ¿Qué pasa con la oligarquía? ¿Ya? La oligarquía es un sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Esta oligarquía, ¿cierto?, que venía a acompañar también a la clase media, es una oligarquía que viene desde la edad colonial formándose en nuestro país. Es una élite pequeña, homogénea, es decir, no es diversa, es una sola, son siempre los mismos apellidos, las mismas familias, etc., y que tiene sobre todo un sentido de clase. Es decir, a diferencia de lo que le pasaba a la clase media en un inicio, ellos sabían cuál era su rol en la sociedad, cuáles eran los derechos que tenían y que tenían que participar políticamente, ¿cierto? Por eso ellos son los que van a votar siempre, porque siempre tuvieron ese derecho, no tuvieron que luchar como lo hizo el sector obrero o la clase media, y por lo tanto había un sentido de clase y de pertenencia. Era una antigua aristocracia tradicional terrateniente, eran los antiguos dueños de los fondos, los antiguos dueños de la hacienda, ¿ya? Había una plutocracia económica de grandes comerciantes, mineros, industriales y financistas. Ojo que muchos de esta oligarquía también eran extranjeros. O sea, son los descendientes de John Thomas North, el rey del salitre. Concentran el poder en la salitrera, en las industrias. Y como ven aquí, ¿cierto? También ostentan mucho a través de la vestimenta, a través de los lugares donde viven, etc. Miren lo que dice esta frase aquí. La fortuna y el apellido eran factores importantes. Si no se tenían recursos, había que aparentarlos. Si era necesario endeudarse para aparentar estatus, se hacía. Por lo demás, era fácil el acceso al crédito. Por ello, muchos miembros de la oligarquía vivían fuertemente endeudados. O sea, tú tenías que cuidar tu estatus, este sentido de clase, pertenecer a la oligarquía por toda tu vida. Aunque te fueras a la quiebra, tenías que cuidar, ¿cierto?, la causa honorífica, ¿cierto?, de ser parte de esta clase alta u oligarquía, ¿ya? Vamos a dejar en pausa hasta aquí y vamos a continuar en un siguiente video donde voy a terminar de explicar el PPT y además les voy a ayudar con las instrucciones de su trabajo que van a tener que hacer, ¿ya? Le ponemos una pausa y vaya al siguiente video.